hasta el capítulo 50. Habíamos visto la semana pasada en el capítulo 27 lo que hicieron Rebeca, esposa de Isaac, y Jacob, hijo de Isaac, de engañarlo a él para él recibir la bendición, a pesar de que Dios había ya prometido que él, siendo el hijo menor, era quien iba a recibir la bendición de Abraham. De todas maneras, ellos hicieron un plan y engañaron a Isaac haciendo pasar a Jacob por Esaú. Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 27. Vamos a ver en los capítulos hacia adelante y empezamos desde el 28 que ya Jacob comienza a sufrir las consecuencias de haber engañado a su hermano. Dios de todas maneras en su soberanía ya le tenía prometido a Jacob que él iba a ser el quien iba a recibir la herencia, la bendición de Abraham. Eso ya estaba prometido, pero de todas maneras a él engañar a Esaú, eh, recibe ese odio y ese deseo de Esaú de matarlo. Y por lo tanto su madre Rebeca acude a Isaac para que ambos le den la despedida y la bendición y lo manden a la tierra donde era Rebeca. Y él pueda irse y escapar por su vida. Esta va a ser la última vez que Jacob va a ver a su madre. Es otra consecuencia que vamos a ver que recibe Jacob por haber engañado a su hermano. Pero hay muchas más consecuencias que vamos a ver con su suegro cuando él se case, cómo él lo va a tratar, el estar lejos de su tierra. Pero en medio de todo esto, es importante que veamos la misericordia, el amor, la fidelidad y las promesas de Dios para Jacob, porque recordemos que si la descendencia del Mesías viene por un linaje de sangre, pues no va a ser por dos linajes, no podían ser los dos hermanos, uno iba a ser y el otro no. Y entonces vemos cómo había mencionado en el capítulo 27, cómo se va reduciendo y vamos reduciendo el linaje hasta llegar a Cristo Jesús, que nuevamente lo confirma en el Nuevo Testamento. Entonces, esta descendencia se va limitando a uno solo. Después Jacob va a tener 12 hijos más una hija, pero de esas 12 tribus solamente uno de ellos es que va a venir el Mesías, de los otros no. Entonces, esto es algo que se tiene que dar así, tiene que ser así, por lógica, razonablemente tiene que ser así. Otro importante aspecto que vamos a tener aquí es que Dios se le va a revelar a Jacob en su viaje a la tierra donde era su madre. Dios mismo se le va a revelar por medio de un sueño de una manera y le va a confirmar esta bendición y este pacto que Dios ha hecho con Abraham y con Isaac. Y por eso escuchamos muchas veces que dicen el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la promesa? Recordemos, ¿cuál es la promesa? Bueno, la promesa es el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor, el que va a venir a redimir a los escogidos de Dios, a los que se arrepienten de sus pecados. Y obviamente que esta bendición está en mucha relación, muy importante que tengamos en cuenta que esta promesa y esta bendición está muy relacionada con la tierra de donde es Jacob. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Estoy buscando por aquí donde tengo el PowerPoint, porque es importante sacar el PowerPoint, donde les voy a mostrar aquí los mapas. Vamos a ver si sale aquí el PowerPoint. ¿Por qué la tierra es tan importante? Bueno, porque ellos y cualquier nación necesita de tener un lugar físico. Una nación necesita un lugar físico donde ellos se puedan identificar, un lugar físico de donde crezcan, toda esa parte verde que tenemos aquí, toda esta parte verde es la tierra de Israel, que en el momento en que estamos leyendo en este momento Génesis es Canaán, pero que más adelante, por siglos más adelante, se va a convertir en el pueblo de Israel. Y es esta parte aquí pequeñita que está aquí, pequeñita en esta representación. Entonces les decía que la tierra es muy importante, supremamente es importante la tierra,
porque en la tierra van a haber todos los recursos naturales. En la tierra es donde se van a establecer el gobierno, las leyes, las costumbres religiosas, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema religioso va a estar en ese lugar. Eso es lo que hace una nación, una tierra. En este momento, ¿ellos qué son? Ellos están conformándose como familia apenas. Ellos todavía no son la nación de Israel. Todavía no. Vamos para allá, pero todavía no. Entonces ya con este más o menos entendimiento vamos a comenzar a leer el capítulo 28, a ver qué vamos a poder aprender hoy de esto. Entonces leemos aquí en el versículo 1, dice, entonces Isaac, o sea, Isaac después de que él ya descubre que Jacob lo engañó y viene Rebeca, recordemos capítulo 27, y habla con él y le dice, bueno, esto es lo que va a pasar con nuestro hijo, su hermano lo va a querer matar y él ya viene y habla con Isaac para que lo manden a protegido a la tierra de donde ella es, donde Labán, el hermano de su madre, el hermano de Rebeca. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Quién había tomado mujeres de la hija de Canaán? Pues su hermano Esaú. Su hermano Esaú, de ahí por Esaú no podía venir el Mesías, porque ya él se había contaminado al casarse con mujeres de tierras y de costumbres paganas, de culturas paganas. Entonces ahora Jacob se va a tierra lejana, regresa a la tierra donde es su madre, con la finalidad de poderse casar con mujeres que sean de la misma tribu de ellos y de esta manera puedan conservar, por decir así, el linaje. Entonces le dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Entonces, esto es lo más importante. Sin esto, nada podemos hacer. Sin esa bendición de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y que Dios es el que nosotros adoramos y en el que creemos. En un Dios nada más ni nada menos que omnipotente, todopoderoso por encima de todo. Nada nos puede descrestar, nada nos puede robar la atención por encima de este Dios todopoderoso y omnipotente. Y este es el Dios a que servían Abraham, Isaac y ahora Jacob. Dice Isaac, que Él te bendiga y que Él sea el que te haga fructificar y que Él te multiplique. Y este multiplique, estamos hablando de un linaje de sangre, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Se está refiriendo a los hijos que Él va a tener y cada uno de sus hijos va a formar una tribu y los hijos de los hijos van a tener descendencias y descendencias, y estos hijos de Él aparecen aún, si lo podemos ver en el libro del Apocalipsis. Entonces esto que estamos leyendo en el Génesis se confirma y se cierra, digamos que el capítulo con el libro del Apocalipsis. Y dice, y te dé la bendición de Abraham. Entonces no es cualquier bendición, no es la bendición que nosotros podemos tener hoy como creyentes. Es una bendición especial, es una bendición de Abraham, que es esta bendición por la cual va a venir el Mesías, el Redentor, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra, entonces, en que moras. Entonces, en ese momento, ¿dónde está Jacob? Él está en Canaán, que se va a convertir en el futuro en Israel, ¿sí? Y entonces, él va a comenzar a viajar. Recordemos que originalmente Abraham venía de acá, de Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, y su hermano estaba más hacia acá, hacia esta zona. Entonces, todo este viaje que está aquí en esta línea amarilla hasta llegar acá donde está este círculo es lo que va a hacer Jacob. Y vamos a ver que aquí, apenas saliendo del área de Canaán, es que Dios se le va a revelar a él en un sueño. Esto lo vamos a mirar ahora. Esta área donde se le va a revelar Dios va a ser un área muy cercana, a unos quizá 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, regresando aquí. Entonces, dice, para que heredes la tierra en que moras. Entonces, esta es la oración de su padre, que Dios dio a Abraham.
Entonces, fíjense cómo ellos todavía no están poseyendo la tierra, cómo ellos están viviendo en una completa fe y confianza en la revelación de Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Bueno, entonces él va camino allá. ¿Qué pasa con su hermano Esaú? Esaú va a ver que Jacob es obediente, que él está haciendo lo que su padre le está diciendo. ¿Sí? Dice Esaú, vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Esta es una bendición aparte de la otra bendición. Al enviarle, le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer, y de ahí que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había bendecido, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Entonces, ¿esto quién lo vio? Esaú. Esaú, yo creería que de pronto no con mucho agrado, vio la obediencia de su hermano. Esto puede pasar muchas veces entre hermanos o entre familiares, que algunos hermanos o familiares pueden vivir en obediencia a Dios, agradando a Dios, y esto puede generar rencor, discordia de aquellos que no lo hacen, ¿sí? Y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero tan raro? Y aquí lo tenemos, claramente en la Biblia esto ocurría muchísimas veces, no solamente aquí lo vemos más también más en otros lugares. No tomarás mujer de hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Se había ido, este es un joven que se está yendo a una aventura, a un viaje largo, un viaje peligroso también. Y realmente si Dios no estaba con él, no había manera de que él pudiera llegar hasta allá y permanecer allá y sobrevivir allá y tener allá su familia, su esposa y sus hijos. Pero Dios estaba con él. Entonces, ¿qué más ve Saúl? Ve que Jacob había, además de obedecido a su padre y a su madre, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, hasta este momento es que Esaú pareciera como que finalmente entendió que su padre y su madre no querían que él se casara con mujeres paganas. Según vemos el reporte, esto es que así se vio hasta ese momento, él se ve así. Y se fue Esaú a Ismael. Recordemos quién es Ismael, recordamos que era el hermano de Isaac, pero no el hijo de la promesa, hijo de Abraham, pero no hijo de Sara. Y tomó para sí mujer Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, y además de sus otras mujeres. Algunos comentaristas dicen que quizá Esaú trató de hacer esto como para remediar el problema. O sea, trató de tomar mujer de Ismael, pero también recordemos de dónde venía Ismael. Las raíces de Ismael son que egipcias también. Entonces, de todas maneras, había algo de paganismo mezclado allí. Y vamos a ver que se generan tribus, hay descendencias de Esaú por esto. Se generan tribus más adelante que vienen a convertirse en enemigos de aquellos que entran a conquistar la tierra de Canaán más adelante, y obviamente que son descendientes de Jacob. Bueno, entonces continuamos en el versículo 10, dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Entonces volvemos a mirar aquí en el mapa, más o menos de Beerseba, más o menos de aquí está saliendo. Aquí se le va a presentar el Señor en un sueño y va camino hacia donde vivía su familia. ¿Cuál es el nombre? Harán. Harán, que era el hermano de Abraham. Bueno, entonces dice que llegó a un cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje, o sea que estaba durmiendo, como se dice, estaba durmiendo a lo pelado, ¿sí? No había nada que lo protegiera, ¿sí?
y puso de una de estas piedras a su cabecera, se acostó en aquel lugar y soñó. Este soñó es que Dios le dio el sueño. Dios le dio un sueño profundo y le va a dar una revelación, se le va a manifestar de esta manera, ¿sí? Entonces dice, he aquí, ¿qué es lo que él está viendo? Él ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y que la escalera era tan alta que llegaba al cielo y habían ángeles que subían y bajaban de ella y que Jehová Dios estaba allá en la parte de arriba. Y entonces le dice Dios, yo soy Jehová. Le confirma que es el Dios de Abraham, su padre, y el Dios de Isaac. Miren qué belleza. No es cualquier cosa esto, porque le está diciendo, yo soy el mismo Dios que se reveló a tu abuelo y a tu padre. Y le dice, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, volvemos a explicar, esto es linaje de sangre, sus hijos de sangre, como el polvo de la tierra. La palabra polvo se refiere a súper abundante, o sea, no podemos sentarnos a contar el polvo en nuestras manos, ¿cierto? O sea, va a ser una multitud. Te extenderás a todos los lugares, a todos los 4 polos, occidente, oriente, norte y sur. Y todas las familias de esta área de tu descendencia por linaje serán benditas, pero benditas porque Dios las va a bendecir, ¿cierto? En ti y en tu simiente. Entonces esta palabra simiente es muy importante que nos quede claro que es un linaje de sangre. Y he aquí, importantísimo. Lo más importante de todo es que él está con Jacob. Yo estoy contigo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero esta realidad en mi vida todos los días. Saber que él está conmigo. Pero no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque en su misericordia él nos ha dado la fe para creer en Jesucristo, para que reconozcamos nuestros pecados. Dios nos ha dado esa capacidad, no por nosotros mismos. Un ser humano no tiene la capacidad de ver sus propios pecados, es por revelación, porque Dios es Él. Miren cómo fue Jehová quien se le reveló a Jacob. Jacob creció de un abuelo que creía en Jehová, de un padre que creía en Jehová, pero el mismo Jehová vino y se le reveló a Jacob. Entonces la vida de Jacob a partir de este momento va a cambiar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Cristo Jesús se revele a nosotros de una manera personal. Podemos leer la Biblia, podemos memorizar versículos, aprendernosla de memoria, ir a la iglesia, diezmar, ir al seminario, es tener todos los cursos que hagamos, pero es solamente hasta que Él viene, Cristo Jesús, y se revela a nosotros de una manera personal, que nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu y que nuestra vida es realmente transformada y comenzamos a pensar diferente, comenzamos a tener la mente del reino, comenzamos a reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Él, a valorar y apreciar todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que es por nosotros. Entonces dice el versículo 15, he aquí yo estoy contigo, es lo más importante, ¿verdad? Te guardaré, te guardaré. Necesitamos Él. Aunque estemos enfermos, aunque estemos atribulados, cansados, confundidos, perseguidos, no importa, ni la muerte, nada nos va a apartar de Dios, porque nuestra alma, Él guarda nuestra alma, ¿sí? Él guarda nuestra alma para que estemos con Él eternamente. Él nos guardará, por eso nosotros como creyentes no tenemos temor ni siquiera a la muerte, a nada podemos tener temor, porque Él nos guarda por donde quiera que fueres. Claro, Jacob necesitaba esto, él necesitaba esa protección, esa provisión de Dios. Y volveré a traerte a esta tierra. Miren qué promesa tan grande. La palabra tierra aquí es muy importante. Vuelvo y lo repito, sin un lugar geográfico, con unos recursos materiales, no puede existir una nación. Se necesita una tierra, un lugar donde se adore a Dios, donde se levanten templos de alabanza a Él, donde se viva una vida con unas leyes, donde glorifiquemos a Dios. Esto es muy necesario. ¿Cómo lo podemos hacer hoy día? El hogar donde estamos. Así sea una habitación donde nos encontremos.
pero que en ese lugar nosotros glorifiquemos y sirvamos a Dios en nuestros pensamientos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en los programas que vemos, en todo nosotros podemos glorificar a Dios. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando la Biblia habla de las promesas de Dios, Dios tiene sus promesas por lo que Él es como Dios. No porque nosotros lo merezcamos ni porque seamos muy lindos. Es porque Él, por amor a su nombre, cumple lo que promete. ¿Sí? Dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, fíjense, Jacob nació en este lugar, creció en este lugar, le escuchó muchas historias de cosas que Abraham, su abuelo, había hecho, de Isaac, todos estos milagros y prodigios y manifestaciones divinas de Dios, pero él no lo sabía. Esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos ir a la iglesia por mucho tiempo, leer la Biblia por mucho tiempo y creer que creemos en Dios, pero hasta que Él no se revela a nosotros personalmente, no lo sabíamos. Este es un conocimiento sobrenatural, una revelación. Él se revela a nosotros. Dice que tuvo miedo. Este miedo es un miedo de reverencia. Y cuando dice cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Este terrible es como algo grandioso, algo admirable, algo espectacular, algo que está por encima de todo poder, algo de temer, de temblar, el poder y la grandeza de Dios. Podemos encontrar muchas ilustraciones, muchas del sueño que tuvo Jacob. No la podemos imaginar de muchas maneras. Yo aquí saqué algunas de las fotos, hay hasta caricaturas para niños, hay todo tipo de ilustraciones en esto, pero lo importante no es la ilustración de cómo fue lo que pasó, lo importante es que entendamos que Dios se le reveló a Jacob y a partir de ese momento él va a comenzar a ser una nueva persona, él va a comenzar a tener ese llamado y todo lo que le va a ocurrir a Jacob no va a ser por accidente, va a ser dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces vamos al 18 y dice, se levantó entonces Jacob, se levanta de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta es una manera, el hecho de que él haya derramado aceite, de que haya alzado la piedra como señal, esta es una manera de reverencia y esta es una manera de entender y aceptar de que esto es un pacto real de una promesa real que Dios ha hecho con él. Es una manera humana de expresar esta manifestación divina. Por eso él hace esto. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Entonces, Betel, que significa casa de Dios, era ese lugar antes llamado Almendro. Luz era el nombre de la ciudad primero. Y vemos que muchas veces cuando Dios se manifiesta en la Biblia, vemos cómo Él cambia el nombre de los lugares, cómo cambia el nombre de las personas. Y vamos a ver más adelante que Dios le va a decir a Jacob que su nombre va a ser Israel. Va a pasar de Jacob a Israel. Eso lo vamos a ver en otros capítulos más adelante. Estas son cosas muy comunes que podemos ver del pueblo de Dios que acontecieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Versículo 20 dice, e hizo Jacob un voto diciendo, este voto es que lo está tomando en serio. Y vamos a mirar el voto de qué se trata. Dice, si fuere Dios conmigo. Y este si fuere no es un si fuere condicional, como que dice que de pronto sí, de pronto no, sino que este si fuere es por cuánto, por cuánto, por cuánto Dios va a estar conmigo. Me va a guardar en este viaje en que voy, me guardaré en este viaje en que voy. Me diere pan para comer, vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre. Entonces miren lo que está pidiendo aquí Jacob, son cosas muy, muy básicas. Pan, vestido y tener paz con su familia, con la casa de su padre. Jehová será mi Dios. Entonces, por cuanto Dios va a estar conmigo y Él me va a proteger y Él me va a proveer y Él me va a permitir regresar a casa de mi padre y restaurar la relación
con mi hermano. Él va a ser mi Dios, yo lo voy a servir y voy a cumplir los propósitos por los cuales Él me ha llamado. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y fíjense cómo antes de ellos ser una nación, la nación de Israel, ellos ya conocen, ya hemos hablado en otros capítulos anteriores acerca del diezmo. El diezmo es una ofrenda voluntaria, voluntaria para honrar a Dios y para reconocer que todo pertenece a Él. No es que le estemos dando a Dios, a Él, le estamos devolviendo, porque el 100% de lo que tenemos y lo que somos es de Él. ¿Sí? Entonces, para concluir, podemos decir entonces que Dios, Jehová, es quien le está confirmando el pacto de Abraham a Jacob. ¿Por medio de qué? Ya lo vimos, por medio de la tierra, por medio de la descendencia, que es la parte de consanguinidad, de genealogía, y toda la bendición y la protección que Dios le ha prometido que le va a dar a Jacob y a toda su descendencia. Hemos visto también que el Señor está involucrado en todos nuestros asuntos. Y esa es alguna de las muchas interpretaciones que hacen de este sueño que él tuvo de la escalera que él vio, ¿sí? Y es que Dios, estando allá en el cielo, estaba involucrado en todos los detalles y los asuntos de la vida de Jacob, como lo está en la vida de nosotros, de los creyentes también. Él es espíritu, Él es omnipotente, pero Él está interesado e involucrado. Él es un Dios con el cual nosotros podemos tener la certeza de que Él quiere una relación personal nuestra con Él. Y vemos que a través del diezmo, que ya era conocido en esta época, era algo que era voluntario. Él lo hizo de manera voluntaria, ofrecer esto, que lo iba a ofrecer, ¿sí? Iba a apartar esto para Él. Y es una manera en que Jacob y que nosotros también reconocemos las bendiciones y la providencia de Dios en nuestra vida. Es una manera genuina de nosotros adorar al Señor y demostrarle a Él nuestra confianza y nuestra adoración y nuestra alabanza a lo que Él es y a todas sus promesas. Y hasta aquí el capítulo 28. Para el próximo estudio vamos a mirar el capítulo 29.